La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, Resistencia. Soy Fede Pérez y me he hecho mecenas porque considero que en estos tiempos convulsos y distópicos que nos ha tocado vivir, es fundamental la existencia de medios de comunicación libres e independientes como el vuestro. Mucho ánimo con el proyecto. Adelante. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Hoy me uno al presidente Biden y a otros 39 líderes mundiales en la cumbre del clima para celebrar el Día de la Tierra. Es sin duda una cita necesaria, oportuna. Tenemos que elevar nuestro nivel de ambición climática y tenemos además que hacerlo de forma urgente, rotunda. España, es cierto, ha realizado grandes logros y nuestro compromiso es inquebrantable. Pero alcanzar el éxito no depende solo de nosotros. Es necesario seguir insistiendo, pues a nivel mundial no estamos haciendo lo suficiente. La emergencia climática es una realidad y debemos actuar ya para combatirla. By maintaining those investments and putting these people to work, the United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. Celebro que los Estados Unidos retomen esta agenda esencial para el futuro de la humanidad. La República Argentina ha puesto la acción climática y ambiental en el centro de sus convicciones. ¿Es ahora o nunca? Las medidas de despidos que están planteando las entidades financieras es un escándalo y es una obscenidad. Después de que los recursos públicos hayan rescatado al sistema financiero español en la anterior crisis. Bueno, hasta aquí llega todos nuestros intentos por lograr también aproximaciones con las dos manos en todas las direcciones. Lo seguiremos haciendo. Pero esto significa también un cambio importante. El cambio importante es que la llamada que hacemos es la llamada a los votantes de Ciudadanos, en primer lugar, para ver si ellos quieren apoyar este gobierno de la señora Ayuso o prefieren un gobierno serio, progresista y un gobierno limpio. ¿Qué es la libertad para la señora Ayuso? Si la libertad no es derecho a la vivienda, porque están en contra de prohibir los desahucios, están en contra de regular los alquileres, están en contra de que la vivienda es antes un derecho que un bien de mercado. Entonces, ¿qué es la libertad para ella? ¿Irse de cañas después del trabajo? ¿Irse de cañas después del trabajo? ¿De verdad esa es la base de la libertad? Os digo con cariño, el resto de España está viendo aquí el ensayo general de lo que va a pasar después para echar a Sánchez con Pablo Casado como presidente. He leído que habían presentado una anuncia, parece ser el ministro del Interior, la directora general de la Guardia Civil y el propio Pablo Iglesias, porque han recibido unas amenazas, desde luego, de confirmarse estos hechos, y no tengo por qué decir que no sean ciertos, lógicamente. De las informaciones que se han deducido son absolutamente condenables y es una violencia que no cabe, desde luego, en nuestra democracia y, por tanto, no hay más que decir, que son hechos condenables, que no los compartimos, por supuesto, de ninguna manera. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que tratamos de analizar la actualidad en compañía de los oyentes.
Un programa de información, también de compañía, y que hoy se emite en versión... no me acuerdo ya cómo le llamabais, decíais... En versión puchero, porque lo hemos estado cocinando a fuego lento, que todavía se sigue haciendo en algunos lugares. Yo lo sé, en Asturias, allí en Villayo, lo siguen haciendo padrino y madrina. El café de puchero que se hace en el perolo y después se pasa por el colador. Bueno, cocinado a fuego lento, hoy para los que asisten al programa desde la vanguardia, desde el directo, hoy se encuentra con esto ya empaquetado, grabado a primeras horas del amanecer, cuando el sol apenas está empezando a atisbarse en el horizonte. Porque hoy es viernes y los viernes ahora yo me tengo que ir para la tele, me tengo que ir a Telecinco, a una tertulia, y entonces dejamos el programa listo y cocinadito, preparadito, con todo el análisis de la información para que cuando os levantéis o acudáis a este archivo de audio lo tengáis ya colocado bien listo sobre la mesa. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Y hoy con claro, decir que las elecciones ocupan el protagonismo de la información de las elecciones en Madrid en estos días, hasta el día 4 de mayo que se celebren, pues vamos a tener que oír hablar, escuchar hablar, pero es que mucha atención, porque hay novedades, hay informaciones de última hora. Diferentes estudios apuntan hoy, entre ellos el del CIS, que la izquierda sube algo. El debate y el CIS dan aliento a la izquierda en Madrid. Ayuso y Mónica García, dice, fueron las ganadoras del debate según Metroscopia, según una encuesta de Metroscopia, pero el CIS empieza a señalar al bloque de la izquierda en Madrid con un pequeño impulso, algo en lo que coinciden también otras encuestas publicadas esta mañana por la prensa. Según el periódico El Mundo, la izquierda avanza, aunque sigue lejos de amenazar a Ayuso, dice el periódico El Mundo, con un tracking electoral de Sigma 2 para ese periódico. Así que, bueno, ya sabéis que muchas veces se dice en la profesión, a menudo parece que las encuestas no responden tanto a la fotografía de la sociedad como a los anhelos editorialistas de algunos medios de comunicación, porque además pueden ser utilizadas también para movilizar el voto. Pero claro, en esto siempre hay mucha contradicción en ese análisis, porque por una parte dices, si publicas la encuesta y la izquierda sale favorecida, entonces se va a desmovilizar, no acudirá a votar ese día, porque dirán, ya lo tenemos hecho, ya está ganado. Si publicas una encuesta que da como ganadora a la derecha, entonces la izquierda puede ser movilizada, de forma que no acudirán a votar. Pero por otra parte también, siempre se ha sostenido que el caballo ganador, el que va por delante en las encuestas, produce también un efecto, lo que se conoce como el efecto locomotora, de arrastre, que va tirando, porque la gente prefiere subirse a proyecto ganador que a proyecto perdedor. Así que, ¿hay intencionalidad o no detrás de las encuestas? Pues es una chorrada, porque nunca se puede saber, nunca se sabe. Lo que sí creen los expertos es que la propia publicación de la encuesta puede tener influencia sobre los encuestados. Así que la encuesta es una fotografía o la fotografía distorsiona la realidad. Bueno, es igual, esto es irrelevante porque en todo caso hoy es publicada la encuesta en la portada de los periódicos, diferentes encuestas que, como digo, dan esta imagen para un cierto aliento para la izquierda, para el bloque de izquierdas, como señala hoy el periódico El País. Entonces, en este hastío, en este cansancio que muestran todos aquellos que siguen la información, con el extraordinario protagonismo que tienen las noticias cuando suceden en Madrid, ayer Guillermo Fernández Vara ofreció una perspectiva que nos parece muy simpática. Madrid acaba haciendo pensar que solamente existe Madrid. Madrid al final acaba haciendo pensar que solo existe Madrid. Madrid es un trocito de España, pero
No llega al 15%, el otro 85% estamos en otro lado. Y por cierto, nosotros no estamos lejos de Madrid. Lo que está lejos de Extremadura es Madrid. Nosotros estamos donde tenemos que estar, es decir, en nuestro sitio. Pero bueno, sea como fuera, hay un morbo especial en esta convocatoria electoral. No todos los días la actualidad política nos regala una caricatura como la de Isabel Díaz Ayuso, ni personajes protagonistas que tienen impacto nacional, puesto que vienen de la vicepresidencia del gobierno como Pablo Iglesias, de un ministerio como Ángel Gabilondo. Digamos que los propios protagonistas pues también le dan un elemento de morbo añadido a esta convocatoria electoral. Pero sea como sea, bueno, ahora lo que se está debatiendo es, en efecto, cuáles son los posibles programas de gobierno, las promesas electorales. Bueno, ayer Iglesias participó en Antena 3, anunció la importancia de regular el precio de los alquileres para favorecer que la economía funcione, así que algo que trasciende a la campaña política también nos parece susceptible de ser escuchado hoy. Pero es que esto lo entiende cualquiera. Si baja el precio del alquiler, por lo tanto es bastante lógico que aumenten los contratos de alquiler. Esto lo entiende hasta Daniel Lacalle. Y a partir de aquí, nosotros firmamos con el Partido Socialista una cosa que no es lo que diga yo, es lo que pone escrito, y lo firmamos el presidente del gobierno y yo. Y resulta que en la Comunidad de Madrid lo que dicen las estadísticas oficiales es que un joven tendría que dedicar el 105% de su salario para pagar un alquiler. Es decir, no puede pagar un alquiler. Y la mayor parte de las familias tienen que dedicar el 60 o el 70% de su salario. Esto es una locura. Esto es una locura. ¿Para qué sirve regular el precio del mercado del alquiler? Pues entre otras cosas, para que todo ese dinero que no vale alquiler va a la hostelería, va al pequeño comercio, de alguna manera favorece que la economía funcione. Bueno, y en este debate sobre la regulación de los precios de los alquileres, porque sabéis que está siendo debatido en el seno del gobierno y es una defensa que hizo Pablo Iglesias, como sienta tanta polémica, pues ha irrumpido también dentro del panorama de la campaña electoral. También escuchamos ayer a Ángel Gabilondo criticando la ambigüedad de Ciudadanos, la postura de Ciudadanos que se maneja entre dice el centro, pero siempre parece terminar tendiendo la mano siempre a los partidos de la derecha. Bueno, hasta aquí llega todos nuestros intentos por lograr también aproximaciones con las dos manos en todas las direcciones. Lo seguiremos haciendo, pero esto significa también un cambio importante. El cambio importante es que la llamada que hacemos es la llamada a los votantes de Ciudadanos, en primer lugar, para ver si ellos quieren apoyar este gobierno de la señora Ayuso o prefieren un gobierno serio, progresista y un gobierno limpio. Pero sobre todo la llamada es a todos los progresistas, a todos los demócratas, a todos aquellos que queremos de verdad una comunidad con un gobierno distinto y queremos otra forma de hacer las cosas. Bueno, no parece que le haya salido muy rentable al Partido Socialista tender la mano a Ciudadanos, que ni siquiera como elemento estratégico. Sabéis que el Partido Socialista comenzó la campaña tratando de buscar entre el electorado de Ciudadanos nuevos votantes. El problema es que, digamos que allí el pescado ya estaba todo vendido. Y según las encuestas, los votantes de Ciudadanos son más partidarios de terminar votando al Partido Popular que inclinarse hacia la opción de Ángel Gabilondo del Partido Socialista. Claro, esto terminó siendo expresado ayer en el debate que se produjo entre los candidatos a la Comunidad de Madrid, con esa afirmación que hizo Ángel Gabilondo cuando dijo: Pablo Iglesias, tenemos solamente unos días para ganar las elecciones. A partir de ahí todos los medios conservadores han tachado a Ángel Gabilondo de mentiroso. Ahora ha descubierto su verdadero rostro, en realidad le quería tender la mano a Pablo Iglesias, a pesar de todos los noes que le había dirigido al principio de la campaña cuando decía que no quería pactar con él. Ahora se ven sus verdaderas intenciones. Bueno, lo cierto es que ha habido un cierto giro y Gabilondo criticaba esa posición inamovible de Ciudadanos y aparentemente daba por finalizado ese intento de aproximación, ese intento de
acercamiento a los votantes de esa formación política. Bueno, mientras tanto, Javier Maroto desde el Partido Popular dice que Madrid es el ensayo general para echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Os digo con cariño, el resto de España está viendo aquí el ensayo general de lo que va a pasar después para echar a Sánchez con Pablo Casado como presidente. Así que hacedlo por Madrid y hacedlo por España. Todos a una al 4 de mayo, yo con Ayuso. Hay una verdad y un anhelo. Hay una verdad, España está mirando porque no les queda más remedio. No os queda más remedio, estáis todos asistiendo permanentemente a nuestra insistencia por colocar esto en la cúspide de la pirámide informativa, colocar este tema. España asiste, el problema es que la imagen que está proyectando el Partido Popular, digamos que no es la que más le beneficia en el resto del país. No sé si servirá, como dice Javier Maroto, como ensayo general para echar a Pedro Sánchez o no, pero desde luego lo que no va a servir es para proyectar una imagen centrada del Partido Popular en el resto de España, porque teniendo una candidata como Isabel Díaz Ayuso, que compite directamente con Vox en su discurso, difícilmente el Partido Popular puede pensar que esta es la forma de llegar al gobierno central en España, porque la imagen que está dando el partido da verdadero miedo, con esa mano tendida hacia la extrema derecha, hacia Vox, y con ese discurso, el de Isabel Díaz Ayuso, que más parece relacionado con el independentismo madrileño y la insumisión que con otra cosa, que con una imagen de moderación, que es, por cierto, la que siempre se necesita en España para ganar unas elecciones generales. Bueno, también escuchamos ayer referirse a Ayuso a Irene Montero. ¿Qué es la libertad para Isabel Díaz Ayuso? ¿Qué es la libertad para la señora Ayuso? Si la libertad no es derecho a la vivienda, porque están en contra de prohibir los desahucios, están en contra de regular los alquileres, están en contra de que la vivienda es antes un derecho que un bien de mercado, si están en contra de derogar la reforma laboral, de garantizar empleos dignos para las mujeres que viven y habitan en la Comunidad de Madrid, si están en contra de las políticas de conciliación, si están en contra de reconocer los cuidados como tareas esenciales para la vida, si están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, si están en contra de las políticas de lucha contra la violencia de género y contra las violencias sexuales. Entonces, ¿qué es la libertad para ella? ¿Irse de cañas después del trabajo? ¿Irse de cañas después del trabajo? ¿De verdad esa es la base de la libertad? ¿Qué es exactamente el concepto de libertad que defiende Isabel Díaz Ayuso? Bueno, aquí ya lo hemos señalado en numerosas ocasiones. No se puede confundir salir a tomar cervezas con ser libre, porque si en plena pandemia salir a tomar cervezas es un síntoma de libertad, contagiar es un síntoma de libertad, y si contagiar es un síntoma de libertad, esta ciudadanía se encuentra en un callejón muy oscuro. Bueno, lo cierto es que la polarización, la crispación política y la extrema derecha están mostrando su peor rostro. Ayer, Interior recibió amenazas de muerte contra Marlaska y contra Pablo Iglesias. Recibieron una serie de cartas con balas de CETME, dijeron, de fusiles militares de asalto. Según fuentes de Unidas Podemos, la formación que acudirá a los tribunales a denunciar esto, una tercera carta se ha recibido también en el Ministerio con idéntica amenaza a la directora de la Guardia Civil, María Gámez. Vosotros lo sabéis bien porque esto ha sido la noticia protagonista en las redes sociales en las últimas horas, con varios trending topic, y sin embargo, a esta hora, ausencia absoluta en las portadas impresas de los periódicos. No lo vemos en la portada del periódico El País, no lo vemos tampoco en la portada del periódico El Mundo, no lo vemos tampoco en la portada del periódico La Razón. Suponemos que es que dan por hecho que es una información irrelevante que no cabe en la portada de los periódicos, y no lo vemos tampoco en la portada del periódico La Vanguardia. Cabe la posibilidad de que se trate de las primeras ediciones, las que tengo yo aquí encima de la mesa, pero no vamos a hacer una reflexión sobre la línea editorial de los periódicos, que ya se define a sí misma. Cuando ministros, candidatos y responsables de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reciben balas y cartas de amenaza
si no hay una condena social unánime, ¿qué más es lo que necesitan para escandalizarse en este país? ¿Qué más es lo que hace falta? Ayer surgió un debate absolutamente estéril de si son balas de CEDME o balas simplemente comerciales, si son de militares homologadas o si forman parte del arsenal que se utilizó en el pasado y no actualmente, de si se venden o no en Internet, de si bla, bla, bla. Alguien ha empaquetado unas balas y las ha enviado por correo. Si esto no es motivo suficiente para alarmar del estado social, de la manera en la que la crispación política, de la que los discursos radicales están imponiéndose y están afectando, evidentemente no parece una persona muy cuerda la que está detrás de esto, pero si esto no es una razón más que suficiente para alarmar a la ciudadanía y a las autoridades políticas sobre lo que está ocurriendo, cómo se está envileciendo y envenenando la vida política, ¿qué más nos hace falta? ¿Qué más es lo que se necesita? Bueno, esta noticia que, como digo, si hoy vemos las portadas de los periódicos en el kiosco, pasa inadvertida, aunque es verdad que tuvo ayer un cierto protagonismo en los telediarios, pero resulta llamativo. Bueno, sí lo condenó ayer Almeida. Condenó las amenazas de muerte que han realizado a Marlaska e Iglesias. He leído que habían presentado una denuncia, parece ser el ministro del Interior, la directora general de la Guardia Civil y el propio Pablo Iglesias, porque han recibido unas amenazas, desde luego, de confirmarse estos hechos, y no tengo por qué decir que no sean ciertos, lógicamente. De las informaciones que se han deducido son absolutamente condenables y es una violencia que no cabe, desde luego, en nuestra democracia, y por tanto no hay más que decir, que son hechos condenables, que no los compartimos, por supuesto, de ninguna manera, que son absolutamente repudiables y que eso no cabe en nuestro Estado de Derecho. No cabe en nuestro Estado de Derecho, son repudiables. Afirmaciones parecidas hicieron también el resto de los candidatos, otros candidatos a las elecciones, candidatos como Ángel Gabilondo, como Mónica García, denunciando y enviando su solidaridad a estos políticos amenazados, a Iglesias, a Marlaska. Bueno, hay otras informaciones en las portadas de los periódicos que hoy son también muy interesantes, muy relevantes y que merece que nos detengamos algunos minutos sobre esto. En la portada del periódico La Razón hoy hablan de Albert Rivera. Dicen que el Partido Popular ha situado a Albert Rivera en el futuro equipo de Pablo Casado, que ficha a Marcos de Quinto, ex número 2 de Ciudadanos, para su grupo de formación parlamentaria, y vemos cómo ese trasvase entre los políticos de Ciudadanos y el Partido Popular se sigue consolidando. Mientras tanto, también en la portada, fotografía en el periódico La Razón para Isabel Díaz Ayuso con Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina, participando ayer en un acto con la candidata del Partido Popular. Dos expolíticos socialistas que culminan lo que ya era un secreto a voces, que sus posturas, que habían sido expresadas en ocasiones en las tertulias, lo habíais podido seguir, sus posturas estaban más cerca de la derecha, y no de cualquier derecha, de la derecha de Isabel Díaz Ayuso, que no se caracteriza precisamente por su moderación, que sus posturas estaban más cerca de la derecha que ya del socialismo. Redondo Terreros y Joaquín Leguina, que se pasan al Partido Popular, y Albert Rivera, que hace lo propio. Bueno, según Redondo Terreros, el PSOE tiene dificultad para situarse en el centro izquierda, por lo tanto él decide saltar a la extrema derecha de Isabel Díaz Ayuso. Y Joaquín Leguina: merece la pena apoyar a Ayuso, lo ha hecho bien en la pandemia, dijo el expresidente de la Comunidad de Madrid. Desde luego, lo que no faltan en este país son festivales, sorpresas. Así que con estos dos políticos hoy situados en la portada, no sé exactamente a qué electorado quieren llegar, supongo que no es más que la culminación. Cuando empiezas a asistir a tertulias de extrema derecha, terminas al final colándote en los actos de los partidos de extrema derecha. Bueno, el caso es que ambos políticos anuncian ese apoyo directo a Isabel Díaz Ayuso, y
hoy en la portada de La Razón tienen su minuto de gloria, su minuto de protagonismo. Mientras tanto, vemos los movimientos de Génova y de Albert Rivera. Dice el periódico La Razón que asientan cada vez con más fuerza en el Partido Popular la idea de que el ex líder de Ciudadanos se encamina a terminar en el equipo de Pablo Casado. Sería su regreso a la política, que es lo que le sigue tirando, dice el periódico La Razón, entrecomillándolo. Sospechamos que es una afirmación del propio Albert Rivera. Dice, y sería por la puerta grande del principal partido de la oposición. Los gestos llevan meses produciéndose, los contactos son crecientes y hasta la Dirección Nacional y Popular acaba de fichar al que fuera el gran fichaje estrella de Albert Rivera en el año 2019 para las generales de abril, el exdirector de Coca-Cola, Marcos de Quinto. Recuerda el periódico La Razón que se ha convertido en un, más allá de su versión de gestor, como gestor empresarial, lo que se ha destapado es como un gran provocador, porque le hemos conocido en un registro, en una faceta, el de la provocación continua. En fin, había algunos indicios para pensar, pero es una estrategia global, dice el periódico La Razón, de absorción. Una estrategia global de absorción de cargos de Ciudadanos y a poder ser también de las estructuras del Partido Naranja por parte de Génova, dice el periódico La Razón. Mientras tanto, esa formación política hace lo posible por sobrevivir y batalla por defenderse de las embestidas del Partido Popular. Por cierto, que en ese periódico hay una información, hay un destacado, un breve en la portada que es interesante. Dice el periódico La Razón que solo el 4% de los que vieron el debate cambió su voto. Ya me parece mucho que un 4% de espectadores decida cambiar el voto por el funcionamiento del debate. El CIS ha gastado 2,5 millones en lo que va de año para apuntalar el plan de Moncloa. Critica además el periódico La Razón en el día en el que se presentan los resultados de esa encuesta del CIS. El debate y el CIS dan aliento a la izquierda en Madrid, decía el periódico El País hoy en su portada. Decía que el bloque de la izquierda en Madrid tenía sus esperanzas puestas en el único debate de la campaña electoral en el que Isabel Díaz Ayuso cometiera algún error y en que el miedo a Vox movilizara a su electorado. Y las tres balas se dispararon a la vez. No sé si hoy es la mejor metáfora para referirse a este asunto, pero cuando Ayuso habló de mantenidos para referirse a las colas del hambre, Vox introdujo un anuncio racista contra los menores migrantes no acompañados y en el debate del miércoles el escenario quedó tan abierto. La encuesta del CIS, con todas las dudas que genera, sitúa al bloque del Partido Socialista de Más Madrid y de Unidas Podemos por delante del bloque de la derecha, según el periódico El País. Este sondeo flash del CIS, que se aleja de otros publicados más favorables a Ayuso, de opciones de victoria a los dos bloques. El de la izquierda se movería entre el 67 y el 73 escaños, y el de la derecha entre 65 y 69. Otros sondeos, como el de Metroscopia para El País, señala dos ganadores del debate del miércoles, Isabel Díaz Ayuso y Mónica García, dice el periódico El País en su portada. Bueno, así que las encuestas que, como decíamos hace unos minutos, pues parece que dan una fotografía nueva, una fotografía diferente a las aspiraciones de la izquierda en Madrid. Dice el periódico El Mundo, la izquierda avanza, pero sigue aún lejos de amenazar a Ayuso. PSOE y Más Madrid mejoran, pero el retroceso de Iglesias mantiene al PP con ventaja, defiende el periódico El Mundo. Solo en el peor de los escenarios, Populares y Vox se quedan a un escaño de la mayoría absoluta. Si depende de mí, Vox no estará en el gobierno ni condicionará el futuro de los madrileños. Dice hoy en la portada el periódico El Mundo una frase de Edmundo Val, candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid. Bueno, mientras tanto, eso como gran tema central, pero también hay otras informaciones que hoy tienen protagonismo aquí en la portada de los periódicos, en las portadas de los periódicos. Hoy encontramos en La Vanguardia, porque nos parece que estos temas suelen pasar más inadvertidos,
por fortuna, en algunos medios son llevados a portada. Biden impulsa un nuevo salto contra la crisis climática. Estados Unidos arrastra a las principales potencias a acelerar la reducción de emisiones y presiona a China e India para que eleven sus objetivos. Ayer se celebró esta cumbre mundial contra la crisis climática que hubo de ser realizada de forma telemática. Allí escuchamos a activistas como Greta Thunberg pidiendo dejar de invertir en los combustibles fósiles. We have to end fossil fuel subsidies, stop new exploration and extraction, completely divest from fossil fuels and keep the carbon in the ground. Escuchamos también al presidente español, a Pedro Sánchez. Hoy me uno al presidente Biden y a otros 39 líderes mundiales en la cumbre del clima para celebrar el Día de la Tierra. Es sin duda una cita necesaria, oportuna. Tenemos que elevar nuestro nivel de ambición climática y tenemos además que hacerlo de forma urgente, rotunda. España, es cierto, ha realizado grandes logros y nuestro compromiso es inquebrantable. Pero alcanzar el éxito no depende solo de nosotros. Es necesario seguir insistiendo, pues a nivel mundial no estamos haciendo lo suficiente. La emergencia climática es una realidad y debemos actuar ya para combatirla. Y escuchamos también al presidente de Argentina, Alberto Fernández, señalando: es que o lo hacemos ahora o ya no podremos hacerlo nunca. Celebro que los Estados Unidos retomen esta agenda esencial para el futuro de la humanidad. La República Argentina ha puesto la acción climática y ambiental en el centro de sus convicciones. Es ahora o nunca. Ahora o nunca. Y en efecto, después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mostrase su compromiso a reducir la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y a retomar la agenda para la lucha contra el cambio climático. By maintaining those investments and putting these people to work, the United States sets out on the road to cut greenhouse gases in half by the end of this decade. Así que Biden ha prometido recortar las emisiones de CO2 de Estados Unidos a la mitad y en solamente unos años. Para finales de la década, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló durante esta cumbre internacional que estamos en una década decisiva para hacer frente al cambio climático. Se comprometió a recortar las emisiones de dióxido de carbono de Estados Unidos entre el 50 y el 52% con respecto a los niveles del año 2005 para finales de esta década. Una nueva meta que fue presentada durante el encuentro virtual de 40 líderes globales, que representa un giro muy importante en las políticas implementadas sobre el tema por su antecesor, por Donald Trump, que había decidido abandonar completamente la agenda climática. Y con ello, Biden espera que este ambicioso nuevo plan aliente a China, a India y a otros países a ir un poco más lejos antes del crucial encuentro de la COP26 que se va a llevar a cabo en Glasgow, en el Reino Unido, en el mes de noviembre. Pero existe cierto escepticismo, una vez más, sobre la capacidad de Estados Unidos de cumplir con el compromiso, dada la dividida naturaleza de la política estadounidense, dice la BBC esta mañana. Bueno, los científicos dicen que esta es una década decisiva. Estamos ante la década en la que o tomamos decisiones que van a evitar consecuencias de la crisis climática todavía peores, o la situación puede ser extraordinariamente grave. Esto lo indicó ayer el presidente durante el discurso de apertura de la reunión que se va a extender hasta el viernes. Debemos tratar de mantener un aumento de la temperatura en torno al 1,5%, porque más implicaría incendios más frecuentes, más intensos, inundaciones, sequías, huracanes que destruirían ciudades, destrozarían vidas. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris añadió también que como comunidad global es necesario imperativo actuar colectivamente, rápidamente y juntos para afrontar esta crisis. Bueno, ha sido bien recibida por por las organizaciones ecologistas este cambio de postura, aunque siguen lamentando los insuficientes esfuerzos. Muchas organizaciones recuerdan que habría que presionar a Estados Unidos para acordar una reducción mayor. Como muestra contundente de sus intenciones, bueno, pues Estados Unidos ha anunciado entre el 50 y el 52% con respecto a los niveles del año 2005 para finales de esta década. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. No estás sola.
Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima, y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Years and Years, qué gran serie de televisión, qué retrato tan pavoroso de la distopía, de hacia dónde se puede encaminar el mundo si sigue por esta deriva, y con ese discurso que suelta la abuela en esa reunión familiar que se ha vuelto todo un icono de nuestra época, como le perdemos el respeto al mundo laboral, al medio ambiente, a la ecología, a la tolerancia, cómo la xenofobia se apodera del discurso político. Years and Years, si no lo habéis visto todavía es imprescindible, pero os auguro un pequeño escalofrío cuando la estéis viendo, porque muchas de las cosas sobre las que nos alerta esa serie de televisión, Years and Years, son ya norma. Cuando además le añades una epidemia global del carácter y de la extensión del coronavirus, uno no puede más que preguntarse, ¿no nos habremos metido de lleno en la ficción, en la distopía ficcionada de Years and Years? ¿No será más una previsión, no será más bien un augurio de lo que nos está por llegar? En una semana en que los partidos políticos xenófobos y de extrema derecha han empapelado las ciudades de la región de Madrid con carteles xenófobos, claramente racistas, y en lo que nos encontramos con que sí, el discurso populista se impone como formato televisivo, además de todas las alarmas que nos está permanentemente enviando el destino. Pero es que no nos habéis dado cuenta que ya estamos de lleno de cabeza en Years and Years. Bueno, espero que no en todo caso. Bueno, hoy es viernes, también hablamos mucho de ficción aquí, de entretenimiento los viernes, porque es verdad, las series de televisión, las películas se han convertido además en una suerte de antesala, en un retrato por lo menos de la sociedad moderna, de la sociedad que vivimos. Y sí, hoy aquí en la cafetera vamos a hablar de una película que además, mira, tiene mucho interés que la coloquemos hoy sobre la mesa en una semana en la que se ha hablado tanto de menores no acompañados y se ha proyectado esa imagen tan distorsionada de la realidad de qué es exactamente un menor no acompañado. ¿Habéis visto la película Adu? Adu, la historia de ese crío que intenta huir de su país en busca de una vida mejor. Adu, entre otras cosas, porque cuenta varias historias entrelazadas. Bueno, es una película fabulosa, hoy vamos a analizarla con Ana Pastor, pero antes, si os parece, un poco de información internacional aquí en la cafetera, porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia, no estás sola. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis, es viernes, los viernes abrimos un capítulo para hablar de información internacional aquí en la cafetera, pero desde una perspectiva diferente, porque analizamos la forma en la que los medios de comunicación internacionales se han referido a España, se han referido a nuestro país y han proyectado su imagen en el exterior. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. En una semana, Pilar, en la que, bueno, podemos decir que ha habido algunos grandes temas que han destacado en la prensa, pero como ha habido cumbre iberoamericana, sí que nos llamaba la atención la manera en la que han reproducido nuestra intervención en esta cumbre iberoamericana y la oferta de España de donar 7,5 millones de vacunas a la región, que ha sido muy destacado por la prensa internacional, ¿no?
Sí, no sé si mucho, pero desde luego ha llamado bastante la atención y ha sido recogida por algunos medios. Es verdad que esta cumbre sí ha tenido un cierto protagonismo en la prensa de todo el globo. El hecho de que fuera la primera desde la pandemia en la que se reunían pues representantes de 22 países de la península ibérica y Latinoamérica, pues ha sido noticia. Han destacado un poco también que ha sido también en parte presencial, que ha habido líderes de varios países que no han asistido y que se celebró en Andorra y que no contó con la asistencia de todo, pero sobre todo lo que más se ha destacado de esta cumbre es que realmente el asunto de la lucha contra la pandemia, contra la crisis económica provocada y sobre todo con el tema de las vacunas es lo que ha monopolizado, digamos, las conversaciones, ¿no? Y en este sentido lo que se pone especialmente de relieve pues este llamamiento a garantizar un reparto equitativo de las vacunas y digamos a facilitar. Además es que hay uno de los aspectos que se destaca en buena parte de las crónicas que hablan de este tema y es que Latinoamérica apenas, tiene el 8% de la población y sin embargo ha sufrido de forma desproporcionada la pandemia, ya que acumula el 30% de las muertes globales confirmadas por coronavirus. Y en este contexto, y a pesar de todo esto, solo ha recibido el 8% de las dosis de las vacunas distribuidas en todo el planeta, ¿no? Y bueno, se han hecho eco de los discursos, en concreto, por ejemplo, el discurso de Luis Arce, el presidente boliviano, ha sido destacado por varios medios, ¿no? Pidiendo la suspensión de las vacunas, y algunos medios también destacan que Pedro Sánchez y España habían hecho algún guiño en este sentido, aunque de lo que más ha llamado la atención de España en este aspecto ha sido este anuncio de que se donará entre un 5 y un 10% de las vacunas a Latinoamérica una vez que se logre la meta de inmunizar al 50% de la población española, pero este compromiso que Pedro Sánchez calculó que podría significar el envío a la región de 7,5 millones de vacunas antes de final de año, pues sí que ha sido noticia, ya te digo, en varios medios, en Reuters, Euronews, he visto también ABC News, en medios de Malta, es decir, sí que ha tenido bastante eco. Además de eso, también hemos visto cómo hay otras informaciones que han tenido repercusión en los medios de comunicación internacionales. El ERE en CaixaBank, que es uno de los más importantes que se han producido en España, para suprimir 1 de cada 5 puestos de trabajo, y también las críticas de Calviño al sueldo inaceptable de los banqueros. ¿Esto ha tenido repercusión fuera? Sí, la verdad es que el mega ERE anunciado por CaixaBank a los sindicatos realmente ha llegado a numerosos medios, ¿no? He encontrado por referencias en medios de Francia como Le Figaro, en medios de Bélgica como La Libre Belgique, en fin, en Reuters también ha hecho una nota. Bloomberg en general sí que ha impactado, y sobre todo lo que se destaca, esto que decías, se señala como, si no el mayor, uno de los mayores ajustes de personal de la historia empresarial en España, en particular en el sector bancario, y se destacan estas cifras, ¿no? El ERE de Bankia, de CaixaBank, perdona, después de comprar Bankia, que es una además de los términos que se utilizan, no se habla tanto de fusión como de adquisición de Bankia por parte de CaixaBank, y este anuncio de que van a despedir a casi 8.300 empleados, o al menos van a reducir estos puestos de trabajo. Y lo que destaca la prensa internacional, varios medios, ya tengo por ejemplo es el titular de Le Figaro o de otros, es que esto significa suprimir 1 de cada 5 puestos de trabajo en la entidad, la entidad que se ha convertido además en la más grande de España por activos a nivel nacional. En este contexto, pues bueno, algunos medios también hablan, por ejemplo, me parece que era un medio bursátil que se llama Capital francés, habla de golpe duro para el empleo en banca, y también ha tenido en este sentido cierta repercusión estas críticas de la ministra de Economía, de Nadia Calviño, a los altos salarios y los bonus que están cobrando los ejecutivos de la banca, ¿no? Especialmente en este contexto en que se acaba de conocer este gran ERE de CaixaBank, y que se habla además de que es algo de lo que también mencionan estos medios internacionales que se hacen eco del ERE, pues esta especie de proceso digamos de ajuste, que llaman de ajuste de plantillas, que está afectando a varias entidades en España, pues que en este contexto se estén produciendo estos altos salarios, estos bonus. La preocupación del gobierno en estas críticas de Nadia Calviño, que lo ha calificado de inaceptable, pues también han llamado la atención, en concreto de la agencia de la agencia estadounidense. Además, hemos visto también cómo The Irish Times se ha fijado en la campaña de las elecciones en Madrid, en particular en cómo incluso los toros se han convertido en el último campo de batalla.
Sí, este es un poco el titular del diario irlandés, ¿no? Que las corridas se han convertido en el nuevo, pues eso, en un nuevo foco de tensión y especialmente en un motivo de pelea entre izquierda y derecha en el seno, digamos, en el transcurso de la campaña electoral por las elecciones madrileñas, ¿no? Lo que destaca el The Irish Times es que precisamente Isabel Díaz Ayuso ha intentado poner este asunto en el foco o en el centro de la campaña, pues incluso hablando también de cómo apoyar los toros era libertad, ¿no? En esta especie de intento de la presidenta madrileña por vincular su campaña y su gestión a este término y realmente ha anunciado un plan para digamos intentar revitalizar la industria que lo que toda la prensa internacional, además ya lo hemos comentado aquí en el programa varias veces, toda la prensa internacional ha destacado que la pandemia realmente está siendo está afectando muy significativamente a toda la industria taurina. En este sentido, lo que destaca de Irish Times es que Isabel Díaz Ayuso ha presentado un plan para intentar ayudar al sector con la celebración de varias corridas y con incluso algunos subsidios por valor de 3 millones de euros, y cómo este intento de volver a colocar o de enarbolar la bandera de los toros pues ha propiciado enfrentamientos y respuestas desde la izquierda. En concreto, el diario también destaca la respuesta de Podemos, que ha pedido todo lo contrario, ¿no? Que se retiren todas las ayudas, incluso que se cierre el Centro de Asuntos Taurinos en Madrid, y cómo esto vuelve a ser un asunto que digamos que centra parte de la campaña, aunque el diario irlandés también resalta que a pesar de que sigue siendo un tema como que enciende mucho, realmente cada vez las encuestas evidencian que hay un menor y menor apoyo a las corridas y a los toros en España, y apenas una cuarta parte de los españoles, digamos, que apoyan activamente la celebración de las corridas. Por otra parte, también hemos visto como varios medios de comunicación internacionales destacaban que una proposición de ley allí pide reconocer Palomares como accidente con riesgo radiactivo. Sí, esto es una noticia que me ha llamado la atención, que destacan pues desde medios como Fox News, ABC, Associated Press. Se hacen eco en concreto de una proposición de ley que han presentado una congresista y un senador demócratas para intentar posibilitar que los militares estadounidenses que participaron a la limpieza de los terrenos en los que cayeron las bombas de hidrógeno en España en 1966, pues que puedan acceder a las ayudas que hasta ahora les había negado el Departamento de Veteranos. Y esto lo intentan, digamos, con esta ley que realmente reconocería oficialmente que en Palomares fue un accidente nuclear y que se vieron expuestos a riesgo radioactivo, ¿no? Esto es llamativo porque a pesar de que, y de hecho estos medios lo resaltan, Palomares está en cierta forma pues aceptado y digamos está considerado uno de los accidentes nucleares más importantes que ha tenido Estados Unidos. Sin embargo, hay una especie de abandono a los militares que participaron en las labores de limpieza, que muchos de ellos pues han tenido problemas médicos fácilmente, o que ellos vinculan y achacan a sus labores allí, donde además tuvieron que desempeñar las labores de limpieza sin protección y sin información sobre el riesgo. Y en este sentido, esta iniciativa de ley, que además es apoyada por algunas senadoras bastante conocidas, como por ejemplo Dianne Feinstein o incluso Elizabeth Warren, la candidata a presidenta, y hay cierta esperanza de que en este momento en que además cuentan los demócratas con mayoría en ambas cámaras, pues pueda salir adelante, y significaría el reconocimiento por ley en Estados Unidos de que Palomares pues fue un accidente con riesgo radiactivo. Oye, y luego hay otra historia también que llamaba mucho la atención. ¿Qué es esto? Valencia, primera ciudad del mundo que certifica las emisiones de carbono de su turismo, y ha tenido algo de repercusión, ¿no? Fuera. Pues sí, precisamente en estos días que estamos hablando tanto de Madrid y que en cierta forma nos estamos un poco quejando, señalando esta paradoja, me llama la atención una noticia que publicaba The Independent, el diario británico, y que destacaba precisamente a Valencia, a otra ciudad española, y por algo bastante positivo, ¿no? El titular, de hecho, de la información era que Valencia se ha convertido en la primera ciudad del mundo que verifica sus
emisiones de carbono relacionadas con el turismo. Y en realidad es un artículo y un reportaje que pone un poco el foco en la estrategia de turismo sostenible de la ciudad levantina, que califica de pionera y que explica que aspira a convertirse en un destino neutro en carbono para 2025. Y en este sentido, pues el diario británico se fija en un poco todo lo que se ha ido haciendo en Valencia, y en concreto en un estudio que han publicado en colaboración con del Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Visita Valencia, junto con la compañía de aguas Global Omnium, que es por primera vez la certificación de las emisiones de carbono de las actividades relacionadas con el turismo, ¿no? Ya han evaluado pues desde el transporte, lógicamente, pero también la restauración, el ocio, la gestión de agua y residuos, las infraestructuras, y han contabilizado y detallado un poquito las emisiones de carbono de cada sector, ¿no? Y en este sentido, pues evidentemente era previsible, pero además lo cuantifica en el transporte. El sector del transporte es el que, digamos, copa la mayor parte de las emisiones, en concreto el 81% de la huella de carbono del sector turístico de la ciudad, y esto convierte a Valencia en un pequeño referente en este campo de las estrategias pues digamos de turismo sostenible, ¿no? Que es un poco lo que destaca el diario británico. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar, como siempre. Muchas gracias a vosotras. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. ¿Tú sabes cuál es el problema en África? Que todos se van. Puedes correr. Maestros, políticos, enfermeros. Los asaltos a la valla son siempre jodidos. Hay mucha gente que no entiende qué hacemos aquí. Si decimos lo que pasó, aquí no ha pasado nada y punto. ¿Sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? El miedo, la paranoia, la duda. Me voy a Mozambique a trabajar en un parque natural. Aprovecha este viaje para cambiar. ¿No íbamos a ser amigos? Bueno, eso es lo que hacen los amigos. Preocuparse. Sandra, ¿tú tienes idea de dónde estás? Sí, papá. También sé que soy mayor de edad. Me están matando elefantes dentro de la reserva. Y a Diane Fossey le mataban gorilas. ¿Quieres acabar como ella? Plata o plomo, el mundo explicado a través de las series de televisión, a través de los documentales, a través de las películas cinematográficas, como retratan el mundo en el que vivimos cada semana, aquí con la compañía de Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenas, Fernando. Con la propuesta de esta semana, mira, no sé si agradecértelo. A ver, es verdad que en el momento en el que estamos viviendo es un baño de una cierta realidad, pese a ser una película, pero claro, de un dramatismo que me deja el corazón encogido. Pero sí que te agradezco la propuesta. Adu, la película Adu, ¿cuál es la razón por la que te ha gustado tanto? Es una película española, 119 minutos, dirigida por Salvador Calvo. ¿Qué es lo que te ha gustado de esta película? Pues mira, la vi después de los Goya. No la había visto todavía, ahora se puede ver en Netflix. En los Goya recibió 13 nominaciones y consiguió al final, me parece que 4 premios. La historia en sí ya me atraía, ahora la vamos a contar, pero la he visto hace relativamente poco y creo que es una buenísima semana en la que un partido político que es Vox está, y ya lleva mucho tiempo, intentando criminalizar a niños inmigrantes, niños extranjeros. Creo que este es un buen retrato de lo que esos niños son y de la mejor manera de empatizar, ¿no? Y de humanizar a gente que podríamos ser nosotros, nuestros hijos y cualquiera que se vea envuelto en una situación de migración, como hay tantos seres humanos en el mundo, ¿no? Se llama, como tú decías, y es una película de Salvador Calvo sobre la inmigración.
Fijaos en la propuesta, la sinopsis dice: un intento desesperado por alcanzar Europa, agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún, un niño de 6 años, su hermana, esperan para colarse en las bodegas de un avión. No demasiado lejos, una activista medioambiental contempla la caza furtiva y además tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada desde España, y miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a un gran número de subsaharianos que ha iniciado el asalto a la valla. 3 historias unidas por un asunto central en la que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas. Me contó mamá que te han matado a otro elefante. Que si usaras drones podrías controlarlos mucho mejor. Tú sabes lo que cuesta un dron y la cantidad que necesitaríamos. ¿Tú eres rico? Yo rico. Pero si tu abuelo era conde. No, el abuelo se casó con la viuda de un conde. Y yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, es la mirada de la inmigración desde diferentes aproximaciones, ¿no? Sí, quizá la más dura es la del propio protagonista, de Adu, que es un niño de apenas 6 años. Bueno, la película yo creo que hace una cosa bien, y es que no te ahorra, como tú apuntabas al principio, el sufrimiento. Es muy cruda. Ese niño Adu se monta en un avión en la bodega donde las ruedas se insertan. Cualquiera que haya visto un avión de lejos o de cerca sabe que las ruedas, una vez que coges el vuelo, se insertan dentro. El niño y su hermana se meten en esa parte del avión que, como os podéis imaginar, a mucha altura la temperatura es terriblemente baja y la hermana muere del trayecto. Y bueno, él consigue llegar a otro país y ahí empieza un poco el periplo de tanta y tanta gente, ¿no? Creo que es muy importante la mirada que sea de un niño, porque esos niños son los que luego se convierten en adolescentes. Protagonista también Adam Noro, que es el actor francés que protagoniza a Massar, al otro niño que le acompaña, y que luego se convierten en los llamados menas, pero son niños y son menores y son, como digo, podrían ser cualquiera de nuestros hijos en una situación tan parecida y tan desesperada, ¿no? Una de las joyas de la película, desde luego, aparte de gente muy conocida como Luis Tosar o como Ana Castillo o Álvaro Cervantes, son estos dos actores, ¿no? Quien protagoniza a Adu, que es Mustafa Oumarou, y Adam Noro, que es el otro niño, Nassar. Me parece una joya la interpretación. Cuenta además Salvador Calvo. Es espectacular. Increíble. Pero no sé si conoces la historia del pequeño. No. Ellos estaban haciendo un casting para buscar a este personaje y incluso se trasladan a la República de Benín. Y bueno, estaban haciendo castings allí con niños y bueno, finalmente dan con él casi por casualidad. Es un niño pequeño que les vacila y les dice: oye, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué estáis haciendo? Y le va a encontrar tanto desparpajo que deciden ofrecerle esta oportunidad. Y el otro personaje, el de Massar, que es un poquito más mayor, es un actor francés que de hecho ganó el Goya al mejor actor revelación y que tiene una historia también durísima, su personaje somalí, y que se juntan en el camino, ¿no? Y es el que va protegiendo a Adu de todas las barbaridades que ocurren, bueno, pues una travesía tan dura. Leí algunas críticas que decían: es una invitación a reflexionar sobre las barreras que separan a Occidente de África. Tiene un mensaje muy potente y la acusaban quizá de subrayar en algunas ocasiones la fuerza del mensaje, ¿no? La tentación del subrayado. Pero a mí me parece que pone bastante bien la denuncia en algunos elementos que lo hacen bastante creíble. A mí me parece que no carga nada las tintas, que mantiene bastante bien la tensión durante toda está bastante bien construida. Bueno, yo a todo el mundo que haya visto la peli o que la quiera ver, y a propósito de esta crítica, que bendita crítica por otro lado, le diría que piense en ese cartel infame que hemos visto estos días, porque es uno de esos niños, ¿no? En este caso de la calle, y está muy bien entrelazada la historia con otra de los protagonistas, que son los guardias civiles que tienen que estar planteando la seguridad en la valla de Melilla, donde se produce, no vamos a hacer mucho spoiler, pero bueno, es un caso bastante conocido y la película se ha inspirado en él. En uno de los saltos de la valla, uno de las personas que está saltando fallece, ¿no? Entonces es el debate interno que hay entre los agentes que esa noche están trabajando sobre cómo contar lo que ha sucedido, ¿no? Y el círculo se cierra cuando ese mismo guardia civil, Álvaro Cervantes, encuentra en el mar a Adu, ¿no? Mucha tensión, mucha presión. Y en la academia te enseña muchas cosas, pero no a bajar a unos tíos de una valla. No, mi comandante. Anoche les lanzaron cal viva a 4 agentes. Lo sé, mi comandante. ¿A vosotros también? No, mi comandante. ¿Cómo es tu nombre? Mateo, mi comandante.
Aquí hay mucha gente a la que le encantaría dejarnos en evidencia, que no entiende qué hacemos aquí. Gente que busca detalles, errores para atacarnos. ¿Entiendes por dónde voy, Mateo? Solo éramos 3, mi comandante. Hicimos lo que pudimos. No te estoy preguntando eso. No hubo ningún error, mi comandante. Yo creo que también no es tanto subrayar, es que cualquiera que vea la distancia que hay en el estrecho, ¿no? Que no es mucha si lo miras en un mapa, incluso si lo miras desde nuestra costa, desde la costa de enfrente, no es mucha, que imagine a un niño de 6 años completamente aterido de frío, solo en mitad del mar, por mucho que veas las luces cerca, son 13 kilómetros el estrecho, y que piense que es uno de nuestros hijos, y imaginártelo ahí solo, ¿no? No creo que cargue demasiado, es más, en algunos casos dulcifica algunas de las escenas, incluso la que tiene que ver con la prostitución de niños, que bueno, es una de las cosas que cuenta del otro niño, en Marruecos y en otros lugares, ¿no? Me parece que es cruda, pero no es sensiblona ni pretende más que mostrar una realidad de tanta gente. El mensaje es intenso, es interesante. Cinematográficamente también es un reto, porque la dirección de producción, que además se llevó un premio Goya, es una película filmada en diferentes localizaciones, es una película, digamos, de una cierta complejidad técnica, además, bueno, en un tiempo como este estamos viendo, pero premios Goya, mejor dirección, actor revelación, también para el pequeño. El sonido también es muy destacable. Eso en los premios Goya, ha recibido Goyas, pero es que ha recibido premios, los premios Forque, los premios Feroz. Ha sido siempre una película muy bien valorada por la crítica. Y eso que cuenta una historia conocida, ¿no? Yo creo que el mérito de la película no es que nos cuente algo nuevo o nos revele alguna cosa diferente, sino que tiene una especial sensibilidad. Creo que también ha ayudado mucho, y lo contaba el director, como CEAR, la organización que ayuda a los refugiados, ha asesorado a la película, el hecho de que se haya hecho un esfuerzo por contar con actores de la zona también, y creo que eso está muy bien, y que, bueno, en conjunto creo que es muy recomendable en una semana como esta. Además del elemento de la denuncia, de poner el foco precisamente en el contexto en el que estamos y viendo que los discursos xenófobos siguen brotando a nuestro alrededor, pero la historia es una pequeña epopeya, decían, hermosamente fotografiada, pero hay algo de epopeya que quizá revela también un poco las vidas, las desventuras que tienen que pasar quienes, bueno, en ocasiones también están arriesgando su vida por buscar una salida y buscar una vida mejor, ¿no? Pero, bueno, tan épica como urgente, decían en Cinemanía, y efectivamente es una película muy épica, también es muy urgente, también es una pequeña tragedia que te revuelve un poco interiormente, te pone el corazón en un puño. Ana Pastor, Neutral, gracias de corazón. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Peggy 18. Viernes, ya sabéis que los viernes abrimos en la cafetera un capítulo para hablar de videojuegos y esta nueva forma de entretenimiento, que además es un capítulo en este espacio que es muy colaborativo, muy cooperativo, porque tenemos un canal de Discord donde los oyentes se relacionan, donde sugieren temas que podemos tratar aquí en el programa, y uno de los temas sugeridos en esta semana es el de los juegos cooperativos. Pero fijaos lo que ha ocurrido. Claro, los propios oyentes decían, bueno, pero si va a ser una sección sobre juegos cooperativos, ¿por qué no lo hacemos de forma cooperativa? Y lo planteamos en forma de tertulia. Saludos cordiales a toda la audiencia cafetera de videojuegos. Muy buenos días a todos. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, estamos planteando una suerte de tertulia. Están Aisha Black, están Berka, están Enjoy the Silence, Jorge Peral, Machet, Zares. Algunos de los nombres los conocéis porque interactúan habitualmente durante el programa, pero vamos a hacer una suerte de tertulia jugona, de tertulia de videojugadores. Bueno, Enjoy, creo que la propuesta salía de ti, lo de los juegos cooperativos. Me da la impresión, aunque suelen ser cosas bastante compartidas siempre, pero ¿por qué este tema? ¿Por qué juegos cooperativos? Bueno, porque últimamente estamos viendo mucho multijugador competitivo de 1 contra 1 o de equipos contra equipos, y creo que tenemos que variar un poquito del enfoque de que el videojuego no tiene que ser siempre... no tiene que tener siempre ese aliciente competitivo, sino que también puede generar un poco de colaboración social, un poco de colaboración con tu amigo o con tu vecino, que al fin y al cabo
o en eso consistía al principio los videojuegos. Claro, porque lo cooperativo lo tienen muchos juegos, Zares. Jugar de una forma específica, o sea, colaborando para cosas concretas. Decía, desde la cuarentena también ha sido una fórmula de juego en la que, bueno, que se ha puesto bastante de moda, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso del Animal Crossing nuevo, que coincidió justo cuando empezó la cuarentena, que salió. Los vecinos se veían unos a otros, luego colaboraban para construir sus islas personales. Luego también los juegos de ese estilo, por ejemplo el Stardew Valley, que construyes la granja entre los que compartís una misma partida y no hace falta estar en la misma casa, aunque la gracia de algunos juegos que están saliendo ahora es que se puede jugar también como cooperativo en persona en el mismo salón, pero también puedes llamar a alguien que esté al otro lado de la ciudad, en otra comunidad autónoma, y puedes construir algo con ellos. Y eso en la cuarentena le dio la vida a mucha gente. Bueno, Jorge Peral, que a quien conocéis porque con él hablamos con mucha frecuencia, y tú que tienes mucha experiencia en el mundo de los podcasts, en el mundo de los videojuegos. Jorge, ¿qué es exactamente, cómo definimos lo de los juegos cooperativos para que lo entiendan oyentes que no están habituados al mundo del videojuego? Bueno, pues un juego cooperativo sería algo así, como bien comentaban mis compañeros antes, en el que en lugar de competir contra otro jugador tienes que cooperar para lograr un objetivo, ¿no? Entonces imagínate, pues es una aventura en el que cada personaje tiene un poder diferente y para poder avanzar en el mapa, pues cada uno tiene que usar su parte del poder, por así decirlo, ¿no? Hay un juego muy interesante que se puso bastante de moda durante la cuarentena que se llama Keep Talking and Nobody Explodes, que va de que un jugador ve el videojuego y el videojuego es que tiene que desactivar una bomba y el otro jugador no puede entrar en el juego. Tiene que ver un PDF, un archivo de texto, y decirle cómo desactivar esa bomba. Y entonces, bueno, se dan errores, problemas y tal, y es bastante guay. O sea, que digamos que sería un juego para jugar en comunidad, eso, en forma de cooperación. Aisha, déjanos escuchar tu luminosa voz. Decía que me quita el acento panocho. Decía Aisha. Porque exactamente, hazme, ¿cómo es esta? Hay muchos videojuegos que se pueden jugar de forma cooperativa, ¿no? Y algunos son videojuegos tradicionales, o sea, tienes que colaborar con otros jugadores también para progresar en el juego. Sí, en ocasiones son juegos que muchas veces tienen sus propios puzzles y para superarlos pues necesitas, por ejemplo, utilizar las habilidades de diferentes personajes que cada uno de los que están jugando lo llevan. Con lo cual, por ejemplo, lleva un guerrero con un escudo, el otro tiene que saltar encima, un mago se dedica a poner plataformas, o un pícaro se dedica a balancearse o disparar con el arco. Luego también hay otros que utilizan físicas para resolver los puzzles, que esos, por ejemplo, para los niños son maravillosos. Los pones con ese juego y ellos solos ya, digamos, van aprendiendo cómo colaborar entre ellos utilizando la física del mundo real para superar los puzzles que hay en el juego. Berka, Mache, bueno, yo creo que podemos abrir, si queréis, un poquito podemos abrir un poco la conversación, porque antes estabais planteando, claro, es una forma de jugar, yo no sé si está muy extendida, pero decíais, también en este momento es positivo como poner un poco el foco, poner la atención en esta fórmula de jugar, porque siempre a los videojugadores se les acusa de ser como individualistas, ¿no? Como encerrarse en un mundo. Yo creo que este prejuicio también se puede aparcar, porque ahora la gente juega hiperconectada, o sea, muchos con auriculares conversando con otros jugadores, depende del juego, ¿no? Pero entiendo que esta forma de jugar también estimula un poco lo del comportamiento de equipo y de no estar muy aislado, ¿no? Claro, a ver, tenemos los casos habituales, los juegos más masivos, por así decirlo, que más se juegan últimamente, suelen ser juegos competitivos, juegos en los que, bueno, unos jugadores tienen que competir contra otros por el objetivo final del juego. Sin embargo, en oposición a este tipo de planteamiento están los juegos cooperativos, como podría decir yo, que a mí me ha hecho bastante, en la experiencia personal he conocido a mucha gente muy positiva, un juego que se llama Monster Hunter, que es un juego que ya lleva su tiempo en antena y bueno, en la última saga que salió para PC, Monster Hunter World. Berka, yo lo que quiero que nos recomiendes son algunos títulos que puedan ser así, especialmente para alguien como yo que acaba de llegar a este mundo de los videojuegos. ¿Y qué títulos nos podrías recomendar? Yo la verdad es que no es que juegue demasiado de ellos, pero sin embargo veo que mis hijos sí han jugado mucho a este tipo de juegos. Y sobre todo el pequeño, que le gusta mucho quedar con sus amigos y primos también
y juegan, por ejemplo, al Monster Hunter World o también uno más antiguo, al Overwatch de Blizzard, que son juegos en los que formas equipo con 4 personas, por ejemplo, en Overwatch, y compites con otro equipo para conseguir pues ganar la partida. La verdad es que es una cosa curiosa porque no es el clásico juego en el que tú tengas que ganar por ti mismo, sino que dependes de que el resto sepa comportarse, trabajar para el grupo y de esa manera conseguir el objetivo, que es ganar, claro, por supuesto. Bueno, este es un poco el foco en qué consisten, cuál es la materia de estos videojuegos cooperativos. Y claro, decía Enjoy the Silence, cuando planteabais este debate, cuando se planteó esta conversación, quizá es verdad que nos encontramos en un tiempo en el que reivindicar esto también es interesante, ¿no? A lo mejor es verdad que nos hemos acostumbrado a esa imagen de un tipo de juego muy concreto, pero hay otras formas de jugar, hay otras formas de participar y además que envían un mensaje a la persona que está jugando o incluso, como decíais también, como decía Berka, los que tenemos hijos, pues también es una manera de jugar que puede ser eso, que puede dar ciertas lecciones, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, es sorprendente ver cómo elaboran estrategias para conseguir el objetivo final. La verdad es que a mí me gusta verles jugar y creo que es algo interesante y educativo. Y estaba pensando en los servidores que montan entre jugadores, por ejemplo, del Minecraft, que montan contenidos dentro de los propios servidores, el mundo que crean entre los jugadores, a veces dentro de esos propios mundos montan bibliotecas enteras, es flipante lo que pueden hacer entre comunidades. Un grupo de jugadores y creó Desembarco del Rey entero en un servidor de Minecraft, por ejemplo. Ah, sí, en Hicieron Minecraft. la ciudad entera. Sí. Oye, pues sabes, es que además también. Minecraft es verdad que es un videojuego que también me abarca, porque ahí yo conozco a muchos adultos que les gusta jugar, pero fíjate que inscribí al pequeño Fer en un curso de programación informática y lo hacían a través de Minecraft, porque te dan nociones, sobre todo de las instrucciones básicas y de un poco el tipo de pensamiento que requiere la programación, pues aprender lo que son los condicionales, cómo condicionan según qué cosas puedes hacer que varíen el contexto del juego, según qué instrucciones. Además, entonces aprendes nociones básicas de programación a través de un videojuego como Minecraft, por ejemplo, ¿no? Y además es que hay bloques que funcionan como circuitos eléctricos, con lo cual puedes generar tus propios circuitos eléctricos que, por ejemplo, cuando te acerques a una puerta se abra sola. Sí. Claro. Pero de todas formas, hay otro perfil también de juego cooperativo que es más centrado en lo que es la historia. Por ejemplo, It Takes Two, que salió prácticamente a la par que Monster Hunter y que lo que cuenta es una historia de un matrimonio que rompe o que tiene problemas en su relación y que tiene un estilo visual muy parecido a la típica película de Pixar o DreamWorks que te encontrarías, pues cuenta eso, es cómo superar lo que sería la historia que te cuenten, pero con una resolución de puzzles en la que uno tiene un rol y otro tiene otro. Y esto, los del mismo estudio ya hicieron otro juego llamado A Way Out hace unos cuantos años, que era algo así como de un título muy parecido a Prison Break, ¿no? A escapar de una cárcel. Pero es que hay otro título que a ti te encantaría, Fer, que es Beyond Two Souls. Ah, bueno. Que la mayoría de los que estamos aquí lo conocemos. Y que además el aliciente del modo multijugador es precisamente no solo controlar a la protagonista, sino controlar también a cierto elemento jugable, que no voy a decir por tema de spoilers, evidentemente, pero que te permite, que tiene ese juego de uno va a hacer unas actividades, otro va a hacer otras. ¿Y se puede jugar de forma cooperativa? O sea, sí, porque... ese juego se puede jugar de forma cooperativa y de hecho además me compré un segundo mando para jugarlo con mi pareja y qué interesante. Fue una experiencia muy bonita. Y casi que está pensado precisamente para jugar entre 2 personas, por lo que estuve mirando. Fíjate, porque nosotros hemos jugado alternándonos, pero no tenía yo... y no hemos avanzado mucho, la verdad es que lo paramos porque nos bloqueábamos mucho en la dinámica, en la mecánica del juego. Tal. Oye, por cerrar, Jorge, ¿algún título... También un poco, Beyond Two Souls puede ser un buen ejemplo como para comenzar, pero algún título que pueda ser interesante para comprender conceptualmente cómo funciona esto de los juegos cooperativos. Vaya, justo el tema de los cooperativos. Bueno, hay uno que fue muy famoso hace unos años, que tuvo una segunda parte incluso. Es un juego de acción que se llama Left 4 Dead. Y bueno, es un juego que consiste en el que un grupo de 4 personas
pues se enfrentan a una especie de apocalipsis zombie y tienen que ir por un mapeado bastante amplio, pues avanzando y colaborando pues para luchar contra estas hordas de zombies y escapar, ¿no? Entonces, ese está bastante bien, por ejemplo. Pero también podemos pensar incluso en otro tipo de juegos más habituales, ¿no? Que tienen modos cooperativos. Por ejemplo, una cosa que se puso de moda con Dark Souls es el tema de que el cooperativo sea circunstancial. Es decir, tú de vez en cuando puedes invocar a un amigo para que te ayude y a su vez alguien puede entrar en tu partida para intentar sabotearla, ¿no? Y esto durante todo el juego. Wow. Esto que empezó haciéndose en Dark Souls ya lo podemos ver en otros muchos juegos, ¿no? Entonces es bastante interesante este tema, precisamente por eso, porque juegas tu modo historia de juego totalmente conectado todo el rato y lo dicho, puedes recibir ayuda. Y no solo eso, sino que además en la propia aventura la gente, por el suelo, dispone pistas escritas, notas escritas por ellos, para darte pistas de cómo avanzar en el juego, y algunos, por ejemplo, lo que hacen es, en lugar de darte pistas, te engañan, ¿no? Entonces es bastante interesante. Wow. Oye, no tenemos mucho más tiempo, pero lo que tenemos que resolver, porque además me gusta esta dinámica de establecer una conversación en la que nos podamos jugar aquí esta partida en plena cafetera. Pero lo que me tenéis que ayudar es a ver si configuramos ya una banda de villanos en el Red Redemption en el online. A ver si os animáis. Yo lo veo, y hacemos una pandilla de villanos y vamos asaltando pueblos del oeste. Os dejo aquí la idea. La pandilla de forajidos, ¿eh? No tengo play. Madre mía. La banda del reverendo. Mache, ¿te apuntas? Un buen nombre. Claro. Sí. Yo solo quería añadir una cosa más, que es que igual que, por ejemplo, cuando juegas tú solo, muchas veces se trata de que estás leyendo realmente un libro, estás escuchando una historia, pues a veces pues te puede apetecer pues echar un rato con los amigos, de risas, de diversión, pues igual que si te fueras a tomarte una cerveza. O sea, mismo feeling. Claro, pues esto Y es lo que ahí te estoy es cuando diciendo, entran Aisha. los cooperativos. Esto es lo que te estoy diciendo para hacer en el Red Redemption, pero no sería exactamente cooperativo, sería una banda de forajidos. Mache, perdona que te interrumpí. Si fuera de PC me apuntaba, pero con los ojos muertos. Vale. Mache. No, yo solo quería puntualizar. Lo bueno de los juegos también es que, en cierto modo, se ha convertido en una parte crucial de la socialización, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Se nota mucho más. Que la gente interactúa mucho más con los videojuegos que como lo hacía antes. Total. Más por necesidad que por cualquier otra cosa, pero sí que es verdad que es una forma de socializar nueva que ha venido para quedarse. Y en esas nuevas formas de socializar, aparte de competir con los juegos, digamos, más competitivos, más de competir contra otros jugadores, también están los juegos cooperativos en ese aspecto, añaden una forma distinta de socializar, más positiva, para forjar amistades y para... Total. digamos, y en este tiempo que la relación con los demás se ha hecho más necesaria que nunca, esto también es una maravillosa forma de relacionarse. Bueno, gentes, Aisha, Berka, Enjoy the Silence, Jorge Peral, Machet, Zares, que nos recomiendan esta semana títulos y nuevas formas de jugar a través de los videojuegos cooperativos. Gracias, chicos, gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, tío. Hasta luego. Gracias. Hasta Chao. luego. Gracias. Adiós, cafeteros. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Viernes de cuento, los viernes, los relatos que cada semana los oyentes de La Cafetera nos trasladan y que Ainhoa Goñi reconvierte y convierte, construye una historia literaria. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenas, ¿cómo estáis? Jo, pues mira, yo te iba a decir que estupendamente, pero van pasando los días y estamos ya un poco de la pandemia todos un poco agotados. Estamos pospandémicamente agotados, pero bien, todo bien, muy positivos. Tú, como siempre, la positividad siempre se encuentra en tu ser, entiendo que estás bien.
Sí, yo estoy bien. Lo mismo, es verdad que también estoy cansada, no se puede decir lo contrario, pero bueno, intentando ocupar todo el tiempo en que no se note tanto, ya sabes que ando con 1000 proyectos, con mucho trabajo. Y sí, intentando, bueno, pensar solamente en la vacuna. Yo he recibido muy buenas noticias hace unos días, y es que mi padre se ha vacunado, ha recibido la primera. Wow. Así que yo todas esas noticias que me van llegando de amigos que se vacunan porque son profes, o en este caso mi padre, yo estoy encantada. Así que lo veo con mucho optimismo. Es como que ves el final y estoy muy contenta por eso. Bueno, estupendamente. Oye, ¿y hoy en la historia en qué consiste? Pues Danos unas se pinceladas. llama Oveja Negra y cuenta la historia de la hija de un oyente. Va a ser anónima, pero bueno, o quiero contar a través de este relato el bullying que sufría esta niña. La verdad es que me llamó mucho la atención porque al contarme la historia del padre, pues lo contaba de una forma como muy calmada, porque la niña es adolescente ya y es muy madura, es totalmente consciente de lo que pasa y el por qué, ¿no? Porque es un poco especial, digamos, ahora veréis en el relato por qué. Entonces ella entiende el por qué, lo que pasa es que eso no le evita ni el dolor ni que le ocurra, ¿no? Y sobre todo que le ocurre desde hace muchos años, pero es verdad que sí que me ha inspirado mucho en lo positiva que es la adolescente, por lo que me ha transmitido el padre, y las ganas de luchar y de seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y además ahora verás por qué, no por el tema del bullying, pero sí por las cosas a las que se dedica esta niña que sufre bullying, por qué se ha elegido, por qué Patxi Freites pensó que la actriz que nos va a acompañar hoy era perfecta para leerlo. Almudena Cid, muy buenos días. Muy buenos días, qué ilusión. Muchas gracias, Ainhoa, y a Patxi, claro, porque yo ya lo he leído y es maravilla. O sea, me ha gustado y en algunos aspectos me he sentido un poco identificada, la verdad. Bueno, no sabes cómo te agradecemos que hayas accedido a formar parte de esta idea tan bonita para visibilizar una cuestión como esta. Además, Almudena Cid la conocéis perfectamente, ex gimnasta rítmica española, aunque creo que es una condición que nunca se pierde, porque como gimnasta rítmica lo seguirás siendo. De hecho, a la vista de los Juegos Olímpicos te suelen reclamar para un montón de televisiones y sospecho que pasará igual en los próximos Juegos, ¿no? Sí, bueno, esto parece, ¿no? Al final los Juegos Olímpicos es un acontecimiento muy, muy importante, ya no solo para el mundo del deporte, ¿no? Social, nos reúne ante un televisor durante 15 días y vemos pues el esfuerzo, también las derrotas, ¿no? Y cómo afronta cada deportista ese momento tan importante. Y claro, llega la cita importante y cuando toca hacer la retransmisión de la rítmica, pues Paloma del Río suele pegarme un telefonazo y me dice, venga, vente conmigo a los micrófonos. Claro, y nos encanta verte, nos encanta escucharte. Claro, pero Almudena Cid, además, en su última etapa se ha dedicado también al mundo de la interpretación. Y además es escritora. El pasado mes ha salido el último libro de una colección de libros infantiles, Desafíos sobre hielo, que está basado en tu vida deportiva que has escrito y que tiene un poco esa relación. Son libros infantiles, ¿no? Eso es. Yo cuando terminé mi etapa deportiva, es una transición por la que pasamos todos los deportistas. Es como para mí es el punto en común que tenemos independientemente de los grandes resultados o los pocos resultados deportivos que tengamos. Al final es un duelo, es una pérdida de identidad y yo necesitaba ordenar un poco qué había sido para mí la rítmica, o sea, qué me había ofrecido, qué me quedaba, qué desechaba, y una forma de ordenarlo pues era escribiendo. Ay, qué ganas. El pasado me salió este libro. Luego creo que tienes algún proyecto de teatro porque sigues en el mundo de la interpretación, así que es un regalo contar con Almudena Cid para esta lectura, para este ratito. Se lo agradecemos a Patxi y te lo agradecemos mucho de corazón, Almudena. Nada, a vosotros, para mí es un lujo. Y además, es que con Patxi, mi primera subida al escenario la hice con él en el Centro Dramático Nacional, en la cocina, y compartimos tablas y bueno, para mí fue una experiencia maravillosa en equipo.
Así que lo que me pide él, vamos, yo voy de cabeza. Qué bien, pues un abrazo muy, muy, muy fuerte a Patxi Freites desde aquí, que siempre nos ayuda tanto, nos facilita tanto y nos empuja tanto con este proyecto. Ainhoa Goñi, gracias, fuerza. Muchas gracias, un beso a los dos, sobre todo a Almudena, con esa preciosa voz que tiene. ¿Cómo que sobre todo a Almudena? Hombre, guárdate unos besos para mí. No, hoy solo para Almudena los besos. Vale, bueno, aceptaré esto, aceptaré. Almudena, gracias. Luego los comparto contigo, no te preocupes. Bueno, esto se está poniendo emocionante, queridos amigos. Pero bueno, compartiremos besos. Gracias a las dos. Escuchamos a Almudena Cid con este relato. Uno, 2, 3. Oía el ruido una y otra vez. 4, 5, 6. Monótono, constante, retumbando en mi cabeza. 7, 8, 9. Boom, boom, boom. Hasta que mi cabeza se estampó contra el suelo y una nube roja llenó mi mente. Abrí los ojos. Estaba sola otra vez. Respiré. No sé cuánto tiempo había pasado. Vi de reojo mis libros a un lado, las hojas con mis apuntes me rodeaban y parecían cubrirlo todo. Me peiné y me subí la cremallera de la chaqueta. ¡Qué día más largo! Me dolía todo el cuerpo. Abrí la puerta de casa y fui directamente a mi habitación gritando «¿Hola?», mientras pasaba rápidamente por el pasillo. Había hecho tantas veces lo mismo y siempre funcionaba. Nadie me había visto. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Dejé la mochila a un lado y me senté en la silla del escritorio. Frente a mí había una chica normal, pelo castaño, ojos marrones y sonrisa tímida. Parecía baja, aunque tal vez era porque sus hombros se echaban hacia adelante, como queriendo encogerse sobre sí misma, deseando ocupar menos espacio. Porque tal vez así, si ocupaba menos espacio, conseguiría pasar desapercibida y nadie la vería. Tal vez así no sería el blanco de todas las burlas. Tal vez así no volverían a pegarle. Miré otra vez al espejo, me aparté los mechones de la cara y vi mis pómulos redondeados. Apenas me habían quedado marcas, nada que un poco de maquillaje no pudiese tapar, nada que no lograría ocultar con los pinceles y las brochas como siempre. Esto también lo ocultaría. Esta vez tampoco diría nada. ¿Cómo explicar lo que no se entiende? Seguí mirando en ese espejo a la niña que me miraba con interés. Estaba empeñada en descubrir mis defectos. Tal vez tenía los ojos demasiado grandes, o era demasiado castaña, o sonreía demasiado. Tal vez no les gustaba mi cuerpo, o mi forma de andar, o mi forma de mirar. Tenía que averiguar qué tenía en la cara que les hacía odiarme. ¿Qué hacían mis ojos para que ellas pensasen que les daba permiso para humillarme? Hoy descubriría qué veían ellas que me hacía tan diferente como para que me rechazasen de esa forma. Porque yo estaba cansada y me habían vencido. Estaba dispuesta a cambiar. Me cortaría el pelo o me lo dejaría largo y con coletas si ellas querían. Me pondría mechas rubias, rosas o azules. Me pintaría los labios de otro color o dejaría de pintármelos. Me daba igual. Yo solo quería ser una más, una oveja más del rebaño. Quería ser nadie. Que no me señalasen con el dedo, que no me mirasen con asco, con rabia, con rencor. Necesitaba saber qué había en mí tan horrible para que mis compañeros tuviesen que insultarme todo el tiempo. ¿Qué les había hecho yo? Pensé en mis últimos años. Llevaba todo un mundo sobre mis hombros. Tal vez por eso se me echaban para adelante. Por eso me pesaban tanto. Era distinta, claro, era muy distinta a ellas. De eso no había duda. Soy distinta porque decidí seguir mi sueño. Me levanto a las 6 de la mañana para hacer los deberes antes de ir a clase. Voy al colegio, estudio, me esfuerzo y al terminar voy a clase de canto hasta las 10 de la noche. Voy a casa, ceno y gasto los últimos instantes de energía en irme a la cama. Así una y otra vez, unos días tras otros, mientras pasan las semanas, los meses y los años. Siempre lo mismo, porque así se forjan los sueños, así nacen las estrellas. Y eso me hace distinta. Yo tengo un sueño, yo quiero ser mejor, quiero aprender. Me estoy labrando un futuro, no quiero ser una oveja más de un rebaño perdido. Estudio, canto, ese es mi pecado. Ese es mi fallo imperdonable, ese es mi delito.
por el que me castigan todos los días. Y ya no podía más. No me dolían los golpes, me dolía el aislamiento, el tener que llevar esa vida tan dura, sin una cómplice, sin una amiga que me apoyase, sin un hombro en el que llorar al salir de clase. Recordé las palabras escupidas al aire la última semana y respiré profundo. Recordé por qué empecé todo. Recordé las noches en vela nerviosa antes de un recital. Recordé los madrugones de los sábados para ensayar, las carreras para llegar a todo. Recordé mi sueño. Yo iba a cantar. Yo voy a cantar. Cantaré para todo el mundo. Perseguiría mi sueño, aunque para ello tuviese que gritar mi dolor a los 4 vientos. Demostraría que se puede triunfar sin machacar a nadie, que ser distinta vale la pena, que ser especial tiene sentido. Pero necesitaba ayuda. Era consciente de que no podía hacerlo sola porque nuestras armas no eran las mismas. Yo había sobrevivido a los lobos de la noche, a los zarpazos de los que se ocultan en la manada, a los cobardes que mordían en grupo. Pero decidí que ocultarme ya no era una opción. Y tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí que sería el pastor o el perro guía, pero no sería una oveja más de un rebaño cualquiera. Y si iba a ser una oveja, sería una oveja negra. Yo no había nacido para ser una más. No iba a conformarme, lucharía. No taparía mis marcas nunca más. Saldría a la calle con orgullo, mostraría mis hematomas como la superviviente que era a tanto dolor y a tanto odio. No me escondería nunca más, porque yo había ganado mi propia batalla. Abrí las cortinas para que entrase la luz y me volví a sentar frente al espejo. Destapé el bote, lo volqué sobre un algodón y empecé a quitar la pintura que ocultaba mi realidad. Volví a mirar a esa chica del espejo. Poco a poco aparecieron ante mí los insultos, las malas caras y las patadas en forma de arañazos y moratones. Esa era mi realidad, pero no sería mi futuro. Me levanté de la silla, abrí la puerta de la habitación, salí de mi aislamiento y llamé con fuerza. Mamá, tengo algo que contarte. Hoy mi lucha contaba con una aliada. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Dark, baby.